Sigamos. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondiendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Bendito es el nombre del Señor. Ahí vemos las escrituras, como dice la palabra de Dios, y el tema que yo le voy a dar a esta palabra, este mensaje, es cuando se busca ayuda humana. Bendito es el nombre del Señor. Vemos por la palabra de Dios este hombre que estaba atormentado por un espíritu inmundo, que dice la palabra del Señor que el Señor vino a ese lugar. Él vino a ese lugar porque Él va y Él siempre iba y Él siempre llega donde hay una gran necesidad, donde se necesita, donde hay gente que necesita de un milagro, que necesita de una bendición. Él ahí llega, siempre pasa por esos lugares para siempre estar en ese momento cuando se necesita, siempre estar en un momento para hacer los milagros que siempre el hombre necesita. Bendito es el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor: vinieron del otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Entonces la palabra del Señor dice que cuando el Señor vino a ese lugar de los Gadarenos, salió a él a encontrarse con él un hombre que estaba con un espíritu inmundo. Cuando él llegó a ese lugar, se salió a su encuentro este hombre que tenía una gran necesidad. En él había un problema grave, en él había un problema difícil, que no había cómo solucionarlo fácilmente, no se solucionaba. Tal vez a este hombre lo habían llevado a muchas partes, tal vez a este hombre lo habían llevado de los brujos, donde los hechiceros, siempre buscando ayuda, siempre buscando una protección, tantas cosas hacían por él, pero de ninguna manera se solucionaba el problema. De ninguna manera encontraba alivio, de ninguna manera encontraba ayuda, de ninguna manera nadie podía hacer nada por él. Pero este hombre, cuando miró a Jesús, el Hijo de Dios, él corrió inmediatamente, él corrió a su encuentro, él se rindió delante de él. Qué bueno es que haya gente que en medio de la necesidad busque al único que le pueda dar alivio, al único que le puede dar socorro, al único que lo puede defender, al único que tiene la palabra, al único que lo puede ayudar en ese momento. Él es el único que puede sacar al hombre de la condición que se encuentre. Bendito es el nombre del Señor. Pero dice la palabra en el versículo 3, dice que tenía sus moradas en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Ahí vemos que dice la palabra del Señor que este hombre tenía las moradas en los sepulcros, pues él vivía en los cementerios, él vivía en esos lugares escondidos, y dice que nadie lo podía atar, nadie podía agarrarlo, nadie podía hacer nada con él. Bendito es el nombre del Señor, porque así sucede. Por eso el tema es que nadie puede, hay momentos en los cuales la ayuda humana no le sirve a uno. Hay momentos que la ayuda humana
no le puede colaborar, aunque de pronto haya gente que le quiera ayudar, hay gente que le quiera colaborar, hay gente que quiera hacer algo con alguien o con uno, pero en muchas ocasiones la ayuda humana no le puede servir, porque en un caso como este hombre, dice la palabra del Señor que lo cogían con cadenas, pero aún no podían hacer nada, no lo podían asegurar, porque dice la palabra del Señor en el verso 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas se hacían pedazos por él y desechados los grillos y nadie lo podía dominar. Bendecimos el nombre del Señor. Sí había recursos humanos, sí había gente que quería colaborar. Tal vez la humanidad miraba a la familia con ese desespero, tal vez la humanidad miraba a la familia como se encontraba, en la condición que estaba, en la situación que estaban viviendo, de mirar a este muchacho, a este hombre en esa condición. La gente de esa región tal vez se reunían, tal vez ellos buscaban la forma, entre todos llegaban y lo cogían porque no era fácil dominarlo, porque él se encontraba en una condición de que la fuerza no era de él, esa fuerza que había en él eran de los demonios. Por eso la palabra dice que él había sido cogido con cadenas y con grillos, pero esas cadenas se desmenuzaban, esas cadenas se hacían pedazos, esos grillos se desmenuzaban. Nadie lo podía atar, nadie lo podía encadenar, nadie lo podía detener, nadie podía hacer nada con él, aunque de pronto luchaban por hacerlo, en ocasiones lo aseguraban, lo amarraban y ya creían que así ya estaba bien, que así lo podían tener ahí apresado, pero de un momento para otro el demonio que había en él, ese espíritu inmundo, llegaba inmediatamente y reventaba las cadenas. Los grillos se hacían pedazos, nadie lo podía dominar, nadie podía atarlo, porque hay momentos que la ayuda humana no nos puede ayudar a nosotros, no nos puede servir. Bendito es el nombre del Señor. Hay que buscar otra ayuda. Ellos buscaban tal vez los médicos. Cuando él comenzó con esas reacciones, con esos síntomas, con esos problemas, tal vez en muchas ocasiones lo llevaban a los médicos, a las mejores clínicas, a los mejores hospitales. Ya los médicos no pudieron hacer nada, porque los médicos no pueden hacer nada en un caso así, cuando una persona se encuentra en ese estado de endemoniado. Tal vez de último optaron por llevarlos de los brujos, de los espiritistas o de los chamales, pero ellos tampoco pudieron hacer nada, porque el demonio no puede hacer nada con los demonios. Bendito es el nombre del Señor. Pero dice la palabra del Señor en el verso 6, dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. Bendito es el nombre del Señor. Ahí era la única forma, ahí sí llegó la solución, ahí sí llegó la alternativa, ahí se llegó el alivio, ahí sí llegó el momento en el cual iba a haber algo diferente. El Señor Jesucristo no le tocó usar cadenas ni usar grillos para dominarlo, para cogerlo, sino que al contrario, el endemoniado corrió a encontrarse con él. El endemoniado corrió y se postró. Él pudo entender que ahí era la única solución para él. Ahí en ese momento llegó la solución para su vida, para su problema. En ese momento llegó la solución. En ese momento llegó el alivio para toda esa región. Porque es que donde llega Cristo, donde va pasando el Señor, Él es el que lleva todo aquello impedimento, aquello que atormenta, aquello que hace daño, aquello que perjudica, aquello que va acabando con la humanidad, aquello que tiene arruinado una región, aquello que tiene amargado una familia. Ahí llega el libertador. Y lo más hermoso es que el Señor no le tocó cogerlo con cadenas ni con brillo, sino que
que Él llegó y le dio la solución. Damos gracias.